Buen día a todas y a todos. Como saben, como parte de las actividades previstas para el desarrollo del módulo Seguridad Ciudadana y Género, está contemplado el desarrollo del tema 2, las mujeres, la criminalidad y la violencia con enfoque de género. Con esta temática se busca que las personas participantes examinen la violencia y la criminalidad desde una perspectiva de género y desde una perspectiva de derechos, que les permitan incorporar parámetros diferenciadores al momento de interpretar y abordar la violencia que afecta a las mujeres desde las políticas públicas. Con el desarrollo de esta temática se busca instalar fundamentalmente dos competencias. Por un lado, reconocer los impactos diferenciados de la violencia y de la criminalidad en las mujeres respecto a la que genera en los hombres. Y por otro, que los participantes y las participantes puedan reconocer y comprender cómo la condición de género expone a las mujeres a múltiples formas de violencia. Para el logro de estas competencias y de estos objetivos se ha desarrollado una agenda de actividades que incluye distintos recursos didácticos. Por un lado, está previsto el desarrollo de una crónica, el abordaje de la inseguridad y de la violencia desde un enfoque de género que voy a desarrollar a continuación. A su vez, está previsto su participación en un foro en donde deberán de responder la pregunta ¿por qué la pandemia agudizó la violencia en contra de las mujeres? También encontrarán alojada dentro de su aula virtual un podcast en donde se va a abordar el impacto que la criminalidad eh, tiene, ejerce en la vida de las mujeres en El Salvador. Está considerada además una lectura sobre el feminicidio y la violencia feminicida y el análisis de un video que consiste fundamentalmente en un análisis de caso en donde se va a identificar el continuo de la violencia en contra de las mujeres. Para ello se está proveyendo de un cuadro síntesis en donde ustedes deberán identificar a partir del análisis del video distintas formas de violencia y analizarlo a partir del continuo de la violencia en el que se ve inmersa la víctima cuyo caso está siendo analizado en el video. Para finalizar, como parte de las actividades evaluadas, está contemplada una tarea virtual que consiste fundamentalmente en realizar un análisis crítico de la normativa LEID, de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia. En relación a las ponderaciones asignadas para este tema número 2, es importante que ustedes sepan que las actividades previstas tienen una ponderación del 40% del total del porcentaje asignado al módulo 2. Esta ponderación se distribuye de la siguiente manera. Un punto se asignará para el foro de participación. Un punto también corresponde al cuadro conceptual y 2 puntos serán asignados una vez realicen su tarea virtual sobre el análisis crítico de la ley. Dicho esto, y luego de estas orientaciones sobre las actividades a desarrollar en este segundo tema, me gustaría abordar la conferencia El abordaje de la inseguridad y la violencia desde un enfoque de género. Una perspectiva desde donde intentaré analizar esta temática es a partir de algunos indicadores de violencia de género, sobre todo que se encuentran disponibles en el país, pero también intentando problematizar algunos de estos datos y sus limitantes. A su vez, voy a aproximarme a algunos de los principales impactos que genera la violencia de género en la vida de las mujeres, así como propuestas de incorporación de las políticas de género en los enfoques de seguridad.
Antes de iniciar la exposición de algunos indicadores de violencia de género en el país, me gustaría dejar sentados algunos presupuestos, sobre todo a la hora de examinar la violencia de género, la criminalidad que afecta a las mujeres. Me parece importante considerar o retomar que al no ser considerada como prioridad en las políticas de seguridad, mucha de la violencia ejercida hacia las mujeres no se refleja en los registros oficiales. Este sin duda es un primer valladar que se enfrenta cuando se quiere abordar la dimensión del fenómeno, pero también cuando se quiere aproximarse de una manera más comprensiva al mismo. Ahí hay una primera limitante que constituye sin duda un desafío en materia de política pública. Vinculado a lo anterior, eh, la violencia en contra de las mujeres, tanto en El Salvador como en otros países, se siguen viviendo fundamentalmente con base a denuncias en instancias oficiales. Esto, pues, sin duda es importante porque hay que activar los mecanismos oficiales establecidos. No obstante, para dimensionar su impacto, para analizar sus distintas expresiones, las denuncias resultan ser un indicador bastante limitado, en la medida en que adolecen de un elevado subregistro. Todos sabemos que los casos que llegan a sede administrativa, a sede policial o fiscal, son apenas una porción del total de hechos de violencia que afectan a las mujeres. En esa medida, digamos, este parámetro resulta insuficiente. Por tanto, se requiere complementarlo con otros indicadores, con otras aproximaciones. Otro elemento que también es importante considerar cuando nos aproximamos al análisis de este tema es el reconocimiento de que hay pocos estudios nacionales que profundicen sobre el tema, sus dimensiones y diversos impactos. Es decir, más allá del reconocimiento que en el país se ha avanzado en términos de registros estadísticos, la generación de algunos informes estadísticos, hay muy pocos nacionales con enfoque comprensivo que permita dimensionar distintas aristas e impactos de este fenómeno en las mujeres. Vinculado a lo anterior, pues no hay análisis de impacto de la dimensión subjetiva de la inseguridad en las mujeres. Generalmente el análisis se hace desde los parámetros de la dimensión objetiva, es decir, desde los datos, desde las denuncias, desde las estadísticas. Sin embargo, hay muy pocos elementos que aporten para comprender el impacto en la subjetividad, el impacto en el sentimiento de inseguridad, el sentimiento de desprotección, en el miedo que se genera entre las mujeres y en sus entornos al estar expuestas a diversos hechos, a diversas amenazas y a diversos riesgos. Dicho esto, quisiera, bueno, reiterar que en el caso de los registros estadísticos de violencia contra la mujer, de los que se dispone, tanto aquí también como en otros países, hay que comenzar reconociendo que los reportes de hechos de violencia contra la mujer adolecen del mayor subregistro en estadística oficial, un subregistro muchísimo mayor que el que se puede encontrar en otros hechos o eventos delictivos. Una encuesta de Digesti cursada en 2017 señalaba que apenas el 6% de las mujeres que habían sufrido un hecho de violencia a lo largo de su vida lo habían denunciado. Este indicador es elocuente en términos de mostrar la elevada cifra negra que existe en términos de la magnitud de estos hechos. Es decir, que la gran mayoría de hechos de violencia en contra de las mujeres no son denunciados, no son reportados, no son del conocimiento de las instancias. Este subregistro se ha dado históricamente por
razones o asociado a factores como el miedo de la víctima, derivado también con frecuencia de las amenazas que le propinan sus victimarios, así como también por el sentimiento de vergüenza o el estigma que acompaña muchas veces a la víctima al exponer los eventos de violencia por los que ha atravesado frente a terceros. A su vez, un elemento que ha incidido en los últimos años en la disminución de la tasa de denuncia, sin duda ha sido el aumento de la desconfianza entre las instancias del sistema de justicia. A su vez, la negligencia, el desinterés, la displicencia de algunos operadores en sede policial o en sede judicial para abordar los casos cuando las víctimas se abocan a querer levantar la denuncia. En muchos de los casos son ignoradas, son maltratadas, sus hechos son desestimados, lo cual pues viene a aunar a esta poca disposición a denunciar por parte de las víctimas. Otro problema también que se identifica en términos de los registros es que no hay desagregaciones según género en muchos de los delitos, ni desagregaciones según otras variables relevantes como la edad, el origen urbano o rural, la condición socioeconómica de la víctima. Por tanto, la estadística se ve, digamos, limitada a aportar elementos que permitan conocer otras características o perfil de las víctimas y del entorno en el que ocurrieron los hechos. De igual manera, no ha habido tampoco tradición de desagregar los datos de violencia según identidad sexual, aun cuando sabemos que miembros, por ejemplo, de colectivos de la diversidad son grupos altamente vulnerables a sufrir hechos de violencia. Pese a estas limitantes señaladas, es preciso reconocer que en materia de registros, en los últimos años El Salvador ha experimentado un importante avance, sobre todo a partir pues, de la articulación del Sistema Nacional de Datos, Estadística e Información de Violencia en contra de las Mujeres, que se lideró desde el Ministerio de Justicia y de Seguridad, pero que contó con el apoyo y la participación de diversas instancias del ramo de justicia, de seguridad, del sistema de protección contra mujeres, incluyendo también el aporte de organizaciones no gubernamentales. Muestra pues de este avance son los informes que por primera vez en el país permiten dimensionar los hechos denunciados y además desagregar esas expresiones de violencia según distintas variables relevantes. Por tanto, la mayoría de indicadores que voy a utilizar en mi exposición son datos precisamente sistematizados por el Sistema Nacional de Violencia contra la Mujer. Por lo tanto, digamos, me voy a permitir compartir mucha de la información que en los últimos años también se ha publicado en estos informes. El consolidado que ven en su pantalla precisamente muestra el número total de hechos de violencia en contra de las mujeres que este sistema registró entre el año 2015 y 2019. Como pueden ver, en todos los años las denuncias superaron las 20.000 denuncias, los 20.000 hechos, totalizando para el quinquenio 104.687 hechos de violencia en contra de las mujeres. Al respecto, es preciso señalar que pese al subregistro que reconocemos, pero que es difícil dimensionar en términos cuantitativos, a veces por la falta de otras herramientas como encuestas de victimización, estos datos puestos en perspectiva resultan verdaderamente dramáticos, ¿no? Para ilustrar las distintas formas y expresiones a las que también las mujeres se ven sometidas con frecuencia. Y en muchos de los casos no se trata de hechos aislados, sino son hechos
que se generan de forma continua y concatenada. Uno de los principales parámetros e indicadores, sin duda, a partir del cual se estima la violencia de género que afecta a un, país, pues generalmente son las tasas de muertes violentas, el número de homicidios de mujeres, de feminicidios. Este gráfico que les estoy mostrando muestra precisamente la evolución que han tenido las tasas de muertes violentas de mujeres por cada 100.000 habitantes para el periodo 2002-2019. Como pueden ver, quizás un primer elemento a destacar, sin entrar en detallar cada uno de los años, es que en términos generales, en las últimas 2 décadas, advertimos un aumento progresivo de muertes violentas que alcanzó su mayor magnitud entre 2009 y 2011, con tasas arriba de las 17 muertes violentas por cada 100.000 mujeres. Si bien pues estos datos también fluctúan tanto a la alza como a la baja y lo podemos ver en estos picos que se advierten en distintos periodos, al examinar cada uno de los años, en la gran mayoría de los casos, las tasas anuales son superiores a las 10 muertes violentas por cada 100.000 mujeres. Es decir, que en general, en la mayoría de los años se ha superado el parámetro establecido por la OPS para categorizar un fenómeno de violencia como epidemia. Este elemento es algo que deberíamos de incorporar a la hora de hacer el análisis de la reducción. Asimismo, también es importante señalar que aunque en los últimos años se registra una reducción progresiva, sobre todo a partir del año 2016, pero que esta reducción es concomitante con la tendencia que se ha registrado a escala nacional de las tasas nacionales de muertes violentas, las tasas, incluyendo las tasas más bajas, como las que advertimos en el año 2018 y 2019, siguen siendo altas si las situamos en términos de la menor participación que tienen las mujeres en las dinámicas de la violencia, pero también si las situamos en términos del contexto internacional. Por ejemplo, la tasa concerniente al año 2019, que es de 6.5 muertes violentas por cada 100.000 mujeres, a partir de la cual se ha dicho que la situación de seguridad para las mujeres ha mejorado abismalmente, que las mujeres están mucho más seguras y que es mínimo el porcentaje de mujeres que se ven afectadas por un feminicidio o una muerte violenta. Al situar esta tasa en el comparativo internacional, nos ubica como uno de los países con las tasas más altas a nivel mundial. Al contrastar, por ejemplo, esta tasa con el promedio para las Américas, es del doble, es decir, duplica el promedio para las Américas y triplica el promedio mundial de muertes violentas de mujeres. Por tanto, digamos, es importante situar el dato en su justa dimensión, pero también en relación a la condición de las mujeres y no necesariamente tomar como parámetro la alta incidencia de muertes violentas que afectan a los hombres. Este gráfico, bueno, al igual que el anterior, muestra también muertes violentas de mujeres, pero en este caso expresadas en números absolutos. En términos generales, la tendencia advertida es la misma, aunque se analiza la última década, 2009-2019, y podemos encontrar, digamos, similares fluctuaciones a las que advertimos en el gráfico anterior, con una reducción significativa, sobre todo entre 2012 y 2013, periodo de la denominada tregua entre pandillas, y luego un incremento significativo en el año 2015 y posteriormente la reducción que ya habíamos advertido a partir del año
2016 hasta llegar a el número más bajo en 2019, que es de 230 muertes violentas de mujeres. Pese a ello y pese a estas fluctuaciones, al consolidar los datos de muertes violentas de mujeres entre 2002 y 2019, los registros oficiales muestran, por ejemplo, que 7.048 mujeres fueron asesinadas en los últimos 17 años en El Salvador. Es decir, puesta en perspectiva esta cifra, muestra con dramatismo realmente la dimensión que las muertes violentas de mujeres ha adquirido en los últimos años en el país. Pero también es reflejo de cómo las mujeres se han visto afectadas de forma directa y en sus expresiones más graves por el incremento de la violencia y de la criminalidad en la última década, principalmente en el país. Sin embargo, también hay que señalar que la violencia letal no afecta por igual a todas las mujeres. De acuerdo a datos, por ejemplo, del último quinquenio, las adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 años son el grupo más afectado por la violencia letal, por las muertes violentas, por los feminicidios en el país. Y esta tendencia se mantiene a lo largo del quinquenio. Como pueden advertir, el gráfico muestra en barras celestes la tasa de muertes violentas por cada 100.000 mujeres entre los 15 y 29 años, mientras que la gráfica morada indica la tasa nacional de muertes violentas de mujeres por cada 100.000 habitantes. Al comparar, es evidente que las tasas de muertes que afectan a mujeres entre los 15 y 29 años son significativamente superiores a la tasa nacional. Este elemento es fundamental, sobre todo para formular políticas de atención, políticas públicas de prevención, pero también para dimensionar los impactos diferenciados que estas formas de violencia tienen en los distintos grupos poblacionales entre las mujeres. Un elemento que siempre es importante reiterar, sobre todo cuando se analiza el fenómeno de la violencia y de la criminalidad que afecta a las mujeres, es que en términos generales las mujeres son asesinadas por razones distintas a las de los hombres. En la gran mayoría de los casos, estas muertes violentas han estado asociadas, como sabemos, a su condición de género, es decir, son catalogados como feminicidios. Como sabemos, los feminicidios suelen ser el desenlace final de una serie de eventos de violencia continua a las que se han visto expuestas las víctimas, a veces a lo largo de mucho tiempo. En muchos de los casos también los agresores, en la gran mayoría de los casos, son personas cercanas o pertenecientes al ámbito familiar o cercano de la propia víctima. Este gráfico muestra precisamente la dimensión que en los últimos años han alcanzado los feminicidios en El Salvador. Lo que vemos es que en el último sexenio, más de la mitad de mujeres que fueron asesinadas fueron muertas en razón de su condición de género, es decir, fueron catalogados como feminicidios. Este porcentaje aumenta a partir del año 2017, en donde 3 de cada 4 muertes de mujeres estaban catalogadas como un feminicidio. Este porcentaje es incluso mayor para el año 2018,
Y luego en 2019 hay una reducción que habría también que analizar con más detalle a qué pudo obedecer esa caída, ¿no? Sin embargo, estos elementos también permiten dimensionar que la mayor parte de muertes violentas de mujeres que ocurren en el país son precisamente en virtud de su condición de género. Otro indicador importante, pues, para dimensionar la violencia que afecta a las mujeres son los hechos de violencia sexual o los denominados delitos contra la libertad sexual. Este gráfico, como pueden ver, pues comprende básicamente un consolidado de denuncias registradas entre los años 2015 y 2019. Vale la pena destacar pues el elevado número de denuncias, pese a que sabemos que estos hechos son generalmente los que reportan mayor subregistro por la connotación que supone las características del delito. No obstante, podemos señalar que en promedio entre alrededor de 5.500 hechos de violencia sexual fueron reportados en el último quinquenio. Al consolidar estos datos, encontramos que en los últimos 5 años alrededor de 30.000 mujeres, digamos, pudieron haber sido afectadas por hechos de violencia sexual, que en este caso fueron registrados en las instancias de seguridad y de justicia. Esto pues representa, como ya decía, un promedio anual de alrededor de 6.000 denuncias y 16 agresiones sexuales diarias que fueron reportadas. Pero de nuevo, al examinar o desagregar estos hechos de violencia, en este caso de violencia sexual, según grupos etarios, advertimos que la violencia sexual no afecta de la misma manera a todas las mujeres. Estos datos, que en este caso son registros relativos al 2019, muestran que son precisamente las niñas y adolescentes entre 0 y 19 años las principales víctimas afectadas por estos hechos. En este caso, podríamos también decir que 7 de cada 10 personas que denunciaron o mujeres que denunciaron que fueron víctimas de un delito sexual se ubican en el rango entre 0 a 19 años. Le sigue el grupo de edad de 20 a 39 y también las mujeres entre 40 años a más que han sido afectadas por el 5.3% del total de los delitos denunciados. Es importante subrayar que la magnitud de estos hechos se ve profundizada, se ve magnificada cuando se trata de niñas y adolescentes, ¿no? Al ser grupos pues en una condición de mayor vulnerabilidad, especialmente porque la mayoría de estos hechos, como lo muestran los datos, ocurren dentro del ámbito familiar y son perpetrados por personas cercanas o pertenecientes al ámbito familiar o íntimo de la víctima. Esto sin duda agrava los diversos impactos a partir de los cuales las víctimas tienen que lidiar con distintos efectos y consecuencias de estos hechos. Por otra parte, bueno, como podemos también advertir en estos datos, 3 de cada 4 víctimas de violencia sexual, de acuerdo a peritajes realizados por el IML para el año 2019, fueron agredidas por una persona familiar de la víctima. Nuevamente, estos datos corroboran lo anteriormente señalado, ¿no? Que la mayor parte de los agresores se encuentran precisamente en el ámbito cercano, en el ámbito privado de la víctima.
Como puede verse en este caso, el 30% de las víctimas señaló como agresor a una persona conocida, un 23.1% a su pareja o expareja y el 22% a familiares. También figuran los desconocidos, pero en una menor percepción. Al respecto, nuevamente también hay que agregar a este dato que en la mitad de los casos de agresión sexual, la víctima señala que el hecho ocurrió en el propio lugar de vivienda de la víctima, ¿no? Lo que complejiza también los diversos impactos y deja a la víctima en una condición de mayor desprotección y vulnerabilidad. Otro de los indicadores de violencia que afectan seriamente la vida de las mujeres son precisamente los hechos de violencia física o lesiones. Consolidado, esta tabla que podemos ver aquí nuevamente muestra el número de denuncias reportadas en el sistema en los últimos 5 años, ¿verdad? Como puede verse, el consolidado de este quinquenio, los datos consolidados en el quinquenio son bastante elevados y han ido en aumento en los últimos años, con denuncias que superan los 7.000 hechos cada año. En total, de acuerdo a estos registros, se han reportado más de 37.000 casos, denuncias de violencia física en contra de las mujeres, lo que también en términos de las tasas anuales supera las 200 denuncias por cada 100.000 mujeres. Contrario a lo que se puede pensar a priori, ¿verdad? Que en general la violencia física afecta principalmente a los hombres y que las mujeres son afectadas principalmente por hechos de violencia sexual, por otros hechos de violencia psicológica. Los datos concernientes en este caso a 2019 muestran con contundencia que la violencia física se dirige casi en la misma proporción o dimensión hacia las mujeres y hacia los hombres. En este caso, al examinar los datos relativos a 2019, se muestra que el 45% de las lesiones que se denunciaron estuvieron dirigidas a las mujeres, con las implicaciones de los diversos impactos también que en muchos casos estos eventos generan, sobre todo al generar en algunos casos severos impactos en la salud, discapacidades, pérdida de años laborales, pérdida de años de vida saludable, etcétera, ¿no? En ese sentido es importante también visibilizar el impacto que este tipo de expresiones tiene en la vida de las mujeres. Otra forma de violencia que históricamente ha pasado inadvertida o ha sido invisibilizada y que afecta severamente a las mujeres, pero que en los últimos años ha sido cada vez más reconocida e incluso registrada, como suele suceder en los informes generados a partir de 2015, es el caso de la violencia patrimonial, ¿no? Desde la entrada de la ley, en donde figura, se tipifica también como una forma de violencia, goza de un mayor reconocimiento y esto ha permitido también que se mejoren los registros. De más de 17.000 hechos de violencia patrimonial en los que se identificó el género de la víctima, en este caso tanto hombres como mujeres, el 60% de estos hechos de violencia patrimonial estuvo dirigido en contra de las mujeres. Entonces, nuevamente, como puede advertirse, hay una elevada incidencia de estos hechos, de estas denuncias en contra en este caso, en contra de las mujeres.
la atención de estos casos, sobre todo la atención temprana por parte de los sistemas de protección y de atención hacia las mujeres, es fundamental, sobre todo porque estos hechos de violencia, como la violencia física, la violencia patrimonial, suelen ser la antesala de hechos más graves como el feminicidio. En esa medida es fundamental atender también con suma prioridad estos hechos de violencia. Otra forma de violencia que ha sido naturalizada y que es generalmente normalizada al ser considerada una forma de violencia más intangible, menos concreta, e incluso a veces se considera que es menos grave, aunque sus impactos sin duda suelen a veces ser más fuertes, de mayor dimensión e incluso más permanentes que los que puede generar la violencia física, es precisamente la violencia psicológica que se dirige en contra de las mujeres. De acuerdo a los registros de la Procuraduría General de la República para el año 2019, 2019 fueron denunciados solo en esta instancia un poco más de 10.000 hechos de violencia psicológica en contra de las mujeres. Lo que de nuevo evidencia, pues, aunque sin duda con limitantes de registro, la magnitud que en la práctica estos hechos que están invisibilizados podría estar cobrando en la vida y las dinámicas de convivencia de las mujeres. Uno de los grupos que históricamente pues ha sido más vulnerable y violentado, objeto de distintos hechos delictivos, algunos de ellos sumamente graves también, como los homicidios o los crímenes de odio, son precisamente los miembros de la población LGTBIQ. Este gráfico precisamente muestra un consolidado de delitos que se han logrado registrar y que se produjeron en el periodo 2015 a junio 2019 y en donde se trabajó una desagregación según su identidad de género. Es preciso señalar que la incorporación en el informe de hechos de violencia contra la mujer de una sección relativa a los delitos que afectan a miembros de estos colectivos constituye un importante avance, sobre todo porque en el pasado eran hechos que no solo estaban desatendidos en términos de respuesta del Estado, sino que además no eran visibilizados ni registrados como tales. De acuerdo a estos datos, pues entre 2015 y 2019, las instituciones del sistema registraron cerca de 700 delitos contra miembros de este colectivo. Y aunque en el mayor número no se logró identificar la identidad de género, de acuerdo a estos datos, las personas transexuales y los gays han sido las víctimas más afectadas por hechos de violencia dirigidos en contra de este colectivo. Es preciso también señalar como una barrera tanto para el registro como para el acceso a los mecanismos de justicia la falta de aprobación de una ley de identidad de género, ¿no? que reconozca a las víctimas según sus nombres transgénero o transexuales, ¿no? Esta brecha impide, por un lado, que haya un apropiado registro, con lo cual suele invisibilizarse en muchos casos la violencia que va dirigida hacia estos grupos, pero además les impide o les niega en muchos casos un apropiado acceso a la justicia. Sin duda, esta dimensión que está siendo analizada, avanzado en la Asamblea Legislativa con algunas propuestas, no ha podido materializarse precisamente por la falta de voluntad política de el sector tomador de decisión para avanzar en la vigencia de los derechos de estos grupos.
Quisiera también ahora aproximarme a una dimensión en el análisis de la violencia y de la criminalidad de las mujeres en su dimensión de victimarias. Esta es una dimensión que suele no ser abordada en los análisis o suele ser abordada desde los estereotipos tradicionales de criminalidad masculina, con lo cual el análisis resulta ser a veces irrelevante y sin duda inaplicable a la condición muchas veces de la mujer en su rol de victimaria. Una primera cosa que también hay que considerar al respecto es que ha habido muy poco análisis e investigación sobre el papel de las mujeres en la criminalidad. Generalmente las mujeres figuran como víctimas de la violencia, pero muy pocas veces aparecen figurando significativamente como victimarias. Y esto también tiene que ver con, sin duda, su menor participación en las dinámicas de violencia. Sin duda, por su mayor condición de víctima que de victimaria. Sin embargo, la falta de este análisis no ha permitido hacer un análisis más comprensivo de todas las dinámicas que rodean a las mujeres vinculadas a estas dinámicas criminales. En ese sentido, se tiende a analizar desde los mismos parámetros que se aplican a los hombres la criminalidad que afecta a las mujeres, aun cuando hay una participación cualitativa y cuantitativamente distinta, ¿no? entre las mujeres. Como ya se decía, eh, a nivel cuantitativo hay una participación significativamente inferior de las mujeres en hechos delictivos, en estructuras delincuenciales en relación a los hombres, pero también su participación suele tomar formas y roles diferentes. Por ejemplo, en el caso de las pandillas, las mujeres más que líderes, más que palabreras, suelen ejecutar roles de colaboradoras, facilitando algunas condiciones logísticas o trasladando algunos objetos, a veces bajo amenazas, a miembros de la pandilla o de la cárcel hacia el exterior, etcétera. Vinculado a lo anterior, también hay que señalar que a la hora de abordar esta dimensión de las mujeres como victimarias, no se considera también la doble vertiente que suelen adquirir, sí como victimaria, pero también como víctima. La gran mayoría de mujeres vinculadas a estas dinámicas delictivas han estado inmersas en un ciclo continuo de violencia que las ha llevado en algunos casos a incorporarse de manera más activa a esta dinámica. Por otra parte, es importante señalar que la incorporación de las mujeres en el ámbito delictivo, a diferencia de lo que puede pasar con los hombres, que les otorga estatus o mayor protección, en el caso de las mujeres puede situarlas en una posición de mayor vulnerabilidad que la que tenían antes de ingresar a estas agrupaciones. Este es el caso concreto de las mujeres en las pandillas, que suelen ser dentro de estas agrupaciones, desde su incorporación a estos grupos, objetos de múltiples victimizaciones. En relación también a este tema, es importante decir que en el caso de las mujeres que enfrentan conflicto con la ley y que además son procesadas por el sistema de justicia, sus posibilidades de reincidencia o las herramientas para la adquisición de nuevas competencias o habilidades en la cárcel está bastante limitada. En general, la cárcel es un espacio masculinizado, pensado principalmente para hombres. Pero en el caso de las cárceles salvadoreñas, son cárceles que han estado diseñadas, organizadas y estructuradas para que sean, digamos, ocupadas por hombres. Esto pone a las mujeres en una situación de mayor exclusión en términos también de las posibilidades, como digo, de acceso a la rehabilitación, y termina exponiéndolas
a otros riesgos dentro de la cárcel, a abusos, a distintas formas de violencia, tanto por parte de otras internas como por parte de internos e incluso personal penitenciario que puede llegar a cometer delitos hacia las mujeres. En relación a este tema, pues sin entrar en precisar las razones del aumento de mujeres en el sistema penitenciario, quería mostrar esta gráfica precisamente para mostrar el incremento progresivo que las mujeres han tenido en el sistema penitenciario de adulto en los últimos 15 años. Si nos situamos entre 2005 y 2020, prácticamente el número de mujeres dentro del sistema se quintuplicó. En 2016 estas llegaron a superar los 3.600, ¿no? En ese sentido, pues es importante, digamos, señalar cómo también estos procesos de evolución de la violencia han afectado de forma directa e indirecta a las mujeres en la medida en que también se han incrementado las condiciones para su criminalización, sobre todo cuando son parejas, cuando son familiares, cuando son hermanas de personas que están vinculadas a estructuras delincuenciales o a actividades delictivas, que ha sido el caso principalmente de las mujeres pandilleras, ¿no? En muchos de los casos, estas figuras delictivas de asociaciones ilícitas que se aplicaron de manera indiscriminada a cualquier colaborador, terminó criminalizando y facilitando su procesamiento e incorporación al sistema penitenciario. A su vez, en los últimos años, el aumento de exigencias por parte de los internos para disponer de mecanismos de comunicación hacia el exterior ha generado que las mujeres se vean involucradas en delitos relacionados con tráfico de objetos ilícitos, lo que ha favorecido también un aumento del número de mujeres detenidas por estos delitos. Dicho esto, quisiera pasar a puntualizar algunos de los impactos que estas diversas formas de violencia, manifestaciones de violencia de género, tienen tanto en la vida de las mujeres como también en la sociedad salvadoreña. Por un lado, hay que señalar y reconocer que los impactos son múltiples y afectan diversos ámbitos y dimensiones de la vida de las mujeres y de su entorno. Generalmente, en el caso de las mujeres, hay un impacto generacional que trasciende, que afecta directamente a hijas e hijos, y que se traduce en diversos daños para estos, ¿no? Y para el círculo familiar del cual a veces ellas son proveedoras. Por ejemplo, el asesinato de una mujer implica la pérdida de sustento para sus hijos e hijas dependientes, en muchos de los casos también para las madres que dependen de estas hijas, o de igual manera la inhabilitación física de una mujer por una lesión grave que se traduce en discapacidades o en pérdida de años de vida laborales, tiene un impacto directo en las posibilidades de desarrollo de hijos e hijas. A su vez, pues, los impactos psicológicos, los impactos emocionales, los impactos físicos que generan los hechos de violencia en contra de las mujeres reducen la esperanza de vida de muchas de las víctimas, reducen los años de vida saludable y generan profundos daños y diversos daños emocionales y psicosociales que en muchas ocasiones las marcan para toda su vida. También hay diversas afectaciones en la salud física, en la salud sexual reproductiva, hay un aumento de costos médicos hospitalarios. En el caso de las niñas víctimas de abuso sexual, que han resultado también como producto de ello en un embarazo, han tenido que asumir básicamente
los diversos impactos que este evento ha generado en su vida al truncar sus posibilidades de desarrollo, al afectar su desarrollo psicoemocional y al obligarlas a asumir responsabilidades para las cuales tanto física como emocionalmente no están preparadas. Hemos mencionado también entre los impactos la pérdida de empleo, de ingresos y de años de vida laborales perdidos. Esto aplica no solo para las víctimas directas, sino en muchos casos también para las víctimas indirectas, las familias. A veces las madres de las víctimas tienen que asumir acciones de reivindicación, de búsqueda en el caso de las mujeres desaparecidas, que hace que abandonen completamente sus actividades, sean despedidas de sus empleos por dedicarse fundamentalmente a la búsqueda de sus seres queridos o incluso la búsqueda de justicia cuando han sido asesinadas. Por otra parte, bueno, vinculado al anterior, es importante reconocer los severos impactos económicos y patrimoniales que terminan profundizando la situación de exclusión y pobreza en que se encuentran la mayoría de las víctimas. Hay que decir que a la luz de algunos datos que se suelen tener en algunos análisis, los datos indican que la mayor parte de víctimas de hechos de violencia de género son personas también que están en una condición de exclusión y que suelen enfrentar distintas carencias. A su vez, estos impactos suelen limitar las posibilidades de desarrollo educativo, productivo, sus proyectos de vida. En muchos de los casos, después de los eventos de violencia, las víctimas ya no pueden continuar estudiando, no pueden continuar trabajando, se ven forzadas a abandonar sus proyectos de vida, sus negocios. Se produce también una desestructuración familiar en muchos de los casos. A partir de los eventos de violencia, la familia se separa, migran internamente o migran internacionalmente, se producen fenómenos de desplazamiento forzado que terminan desestructurando al grupo familiar y dejando en una condición de mayor vulnerabilidad y abandono a las víctimas. También es importante señalar que en el caso salvadoreño, las víctimas de muchas de estas violencias son objeto de estigmatización, de revictimización, en muchos casos de desprecio y de cuestionamientos por parte de operadores de justicia, por parte de sus comunidades e incluso por parte de la misma familia, quien tiende a culpabilizarla por lo ocurrido, lo cual termina profundizando aún más los diversos impactos que generan estos hechos. Es preciso también señalar que cuando las mujeres se enfrentan diversos hechos de violencia o cuando las mujeres en un país se ven afectadas por una elevada magnitud de eventos de violencia, se profundiza y limita sus posibilidades de participación en espacios del ámbito público en la medida en que se ven afectados el ejercicio pleno de sus derechos. Se profundiza también la ruptura del tejido social, afecta el desarrollo comunitario. En muchos de los casos, estas mujeres han sido motores importantes generadoras de desarrollo comunitario, son lideresas, participan en espacios organizativos, dan una contribución importante al desarrollo comunitario que también se ve afectado cuando las mujeres son objeto de hechos de violencia. En términos generales, en un país en donde un alto porcentaje de mujeres se ve afectada por el flagelo de las violencias, sobre todo de las violencias de género, las posibilidades de desarrollo de ese país se ven severamente limitadas y afectadas en la medida en que grupos importantes de la población que desempeñan un rol fundamental en su desarrollo, en su crecimiento, se ven afectadas, se ven mermadas en sus capacidades, en sus potencialidades por los hechos que les afectan. Para finalizar, quisiera hacer referencia a algunas recomendaciones
que van básicamente referidas al abordaje de la violencia de género desde los enfoques de seguridad pública, es decir, pero enfoques que incorporan no solo la perspectiva de género, sino también el enfoque de derechos y una perspectiva de mayor inclusión. Al respecto, una primera recomendación, sin precisar las maneras y los mecanismos, es hacer visible el problema, reconocerlo, incorporarlo como prioridad, diagnosticarlo apropiadamente en las políticas con enfoque de género y perspectiva de derechos. Ese me parece que es una condición sin la cual va a ser difícil avanzar en acciones más efectivas. Esto supone replantear los sistemas de registro y los indicadores con registros homologados que sean compartidos por todas las instituciones del ramo y que pasa también por la incorporación de indicadores que vayan más allá del dato, que ilustren características, condiciones, perfiles, contexto de las víctimas, que aporte a una mejor comprensión de estos hechos. Es fundamental, por supuesto, analizarla con parámetros diferenciales a los que se aplican cuando se analiza la violencia que afecta a los hombres y, por supuesto, analizarla en función del contexto de la condición particular de la víctima, de sus necesidades específicas de seguridad. Es preciso también señalar que estos hechos no se vean analizados de forma aislada como hechos delictivos que ocurren de manera descontextualizada, sino analizarlos desde su identificación en el marco de un continuo de violencia, en el marco del contexto en el que se sitúa el entorno de la víctima. Esto permitirá sin duda hacer un abordaje más integral y más comprensivo en términos de la atención tanto de víctimas como de victimarios. También es preciso pues adoptar políticas de género en las instituciones de ramo de seguridad que favorezcan la equidad de género y que la apertura de espacios de mayor y de mejor participación de las mujeres en estos ámbitos. Sin duda es fundamental a nivel de recomendación insistir en reducir la impunidad de estos delitos. ¿Cómo? Pues no solo formulando leyes que tipifiquen estos delitos, sino mejorando las capacidades institucionales para mejorar la aplicación de las leyes, pero también incorporando el enfoque de género en la legislación y aportando en la formación y sensibilización permanente de los operadores, que más allá de asimilar conocimientos, conlleve a un cambio cultural de los operadores y a un manejo más integral, ¿verdad?, de víctimas y de agresores. También en relación a las capacidades institucionales es preciso ampliar y descentralizar los sistemas y servicios de protección y atención a víctimas que suelen estar centralizados en las principales ciudades y que suelen profundizar también la brecha, sobre todo en el caso de las mujeres rurales y que viven en condiciones de mayor exclusión. Se sugiere también, digamos, hay un consenso alrededor de este tema en aumentar la participación de las mujeres en instituciones de seguridad y de justicia, pero bajo condiciones de equidad y políticas de género que las protejan de eventuales vulneraciones. Creo que es un error asumir que el mero incremento de cuotas numéricas de las mujeres en estas instituciones, que normalmente se trata de entidades altamente masculinizadas, fomenta su participación efectiva o su influencia en estos espacios de decisión. Al contrario, si no se generan las condiciones para su incorporación en condiciones de equidad y de protección, puede aumentar su vulnerabilidad, como ha sucedido en el caso de la Policía Nacional Civil. Y por último, bueno, es importante elevar el nivel de conciencia pública sobre el problema entre los distintos grupos de la población y para ello pues también es importante no perder de vista la importancia de campañas focalizadas de sensibilización e identificación de riesgos y de mecanismos de protección entre las mujeres. Es fundamental empoderar a las mujeres no solo en términos de los enfoques de género, sino a su vez de los mecanismos de protección que va al momento
en que uno de sus derechos es violentado. Para finalizar, quisiera señalar que básicamente la violencia contra las mujeres cobra una elevada dimensión al ser invisibilizada y silenciada. Suele ser esta violencia de género la cara escondida de la inseguridad ciudadana. Por tanto, reconocerla y abordarla con perspectiva de género y enfoque de derechos haría a nuestras sociedades más libres, más seguras, pero también sociedades con mayores posibilidades de desarrollo. Muchísimas gracias por su atención.